Muy bien, si ya tienes una idea de cómo se hace eso, entonces ponle pausa y empieza a trabajar con este. Si más o menos tienes como el recuerdo de lo que son máximos y mínimos, entonces te puedo estar dando este tip. Cuando se hablan de máximos y mínimos, significa que tú vas a estar trabajando con derivadas, ¿ok? Y hay dos criterios en el que tú lo puedes estar trabajando. Se puede estar utilizando el criterio de la primera derivada y se puede estar usando el de la segunda. Para este video y para este ejercicio, yo te recomiendo que lo estés haciendo con el de la primera derivada, pero puede ser que te acomodes mejor con el de la segunda. En ese caso, pues también lo puedes estar utilizando. Sea cual sea que tú vayas a estar ocupando, lo que tú necesitas es encontrar los puntos críticos de esta función. Esto significa que tú tienes que estar igualando la primera derivada a cero. Esto te va a estar diciendo cuáles son los puntos interesantes donde puede estar sucediendo algo. Y ya después entonces tú podrías estar pensando en el caso de la primera derivada, qué es lo que está sucediendo alrededor de estos puntos críticos. De hecho, vamos a ponerlo aquí como f, la derivada evaluada en ese punto crítico da 0. Y entonces tú puedes estar pensando, bueno, ¿qué es lo que sucede antes del punto crítico y después del punto crítico? Y en el caso de la segunda derivada, lo que era importante es si tú evaluabas en ese punto crítico qué es lo que sucede, si tu segunda derivada es positiva o si tu segunda derivada es negativa. Espero que eso ya te esté dando un poquito más de recuerdo. Ponle pausa, velo hacer y ahorita vamos a ver qué es lo que sucedía con este ejercicio. La respuesta correcta para este ejercicio es el inciso D. Y vamos a ver por qué. Ok, punto número 1. Una vez que tú ya hayas leído esto, lo que siempre les recomiendo es fíjate en las respuestas. Las respuestas puede ser que te estén ayudando a darte una idea de qué es lo que va a estar sucediendo. Y entonces fíjate que a ti ya te están dando el máximo y el mínimo, te están dando las coordenadas como tal, pero cuando nosotros trabajamos con las derivadas, realmente lo que nos interesa es el valor de x, al menos para empezar a trabajar en esto. Eso significa que si nosotros nos fijamos aquí en los mínimos, todos los mínimos tienen el mismo valor de x. Entonces, lo que yo voy a tener que estar haciendo es que voy a tener que estar fijándome no en el valor cuando x valga 4, porque eso no me va a estar diciendo mucho en términos de las respuestas, sino que tengo que fijarme si me aparece en mi trabajo algún valor de estos de la x, ese va a ser el que me dé el desempate para saber cuál es la respuesta correcta. Y esto me puede estar ahorrando un poco de pasos y de tiempo, por consiguiente. Muy bien, vamos a ver entonces todo el procedimiento y después te voy a estar diciendo algunas cositas de cómo puedes acelerar este proceso y por qué no tienes que estarte preocupando. A pesar de que en este análisis se ve así como muy largo, realmente es muy rápido de hacer. Muy bien, entonces punto número 1. Una vez que yo veo esto, yo decido estar desarrollando este binomio al cuadrado y llegar a esta expresión de acá. ¿Por qué es que decidí hacer eso? Bueno, cuando tú vas a trabajar con la derivada, si yo lo hubiera dejado de esta forma, acuérdate que la derivada de una multiplicación, este apóstrofe recuerda que simboliza derivada, no es un número 1. La derivada de una multiplicación es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y cuando tú hagas esta derivada, ¿qué es lo que estaría sucediendo acá? Bueno, este sería x por la derivada de esta cosa. Y entonces eso es regla de la cadena, o sea que se cae ese 2, multiplicamos por esto, por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de x es 1, entonces no es necesario ponerla. Y después vendría más este de acá, que ya lo derivamos, ahora lo dejamos normal, por la derivada de la x. Y entonces, bueno, que eso es 1, entonces otra vez no tengo por qué ponerlo. Esta expresión está muy complicada, ¿va? Esto nos va a estar quitando tiempo porque tendríamos que estar haciendo más cuentas. Entonces, por eso es que estoy decidiendo hacerla toda completa. Desarrollar esto es muy fácil. Esto es el binomio al cuadrado. Si no sabes cómo desarrollar un binomio al cuadrado a estas alturas, eso está grave. Necesitas ponerte a estudiar factorización con muchas ganas. Entonces, esto es el desarrollo del binomio al cuadrado. Lo multiplicamos por la x, encontramos esta expresión.
Y ahora sí nosotros podemos empezar a derivar. Y las reglas de las derivadas estaban muy sencillas. Cuando nosotros teníamos un exponente distinto de 1, este 3 se cae, y por eso lo estoy multiplicando acá, y este de acá se reduce a una unidad, o sea que se convierte en 2. En este caso pasa lo mismo, este 2 se cae, pero está multiplicando al 8 cuando se cae, o sea que tenemos 16, se reduce a una unidad, o sea que se queda x a la 1. Y cuando tú no tienes ningún exponente, recuerda que derivar una variable simplemente se vuelve 1, o sea que tengo 16 por 1, eso es 16. Ahora, para el criterio de la primera derivada, lo que nos importa es igualar esto a 0, o sea, nos importa cuándo la derivada se está volviendo 0. Y más adelante vamos a hacer un repaso de qué significa todo esto para que puedas entender los conceptos que hay detrás de todas estas cosas y son temas importantes para cuando tú entres a la universidad. Pero ahora simplemente vamos a estar viendo que lo que nos importa es ver cuándo se hace 0. Y entonces lo que tenemos que hacer pues es que tenemos que factorizar esta expresión. La manera más sencilla de estarlo haciendo es por el método del ASPA, de eso ya hay videos por allá, y entonces nos damos cuenta que esta es la factorización. Y aquí es donde empieza lo interesante de poder estar entendiendo las respuestas. Si tú ya tienes una idea más o menos clara de qué significa esto, entonces ya puedes estar viendo desde aquí cuál es la respuesta correcta y por qué era el inciso D. En caso de que no te quede tan claro, vamos a checarlo. Cuando tú tienes una ecuación de este estilo que está igualado a 0, lo que nosotros estamos haciendo es resolver una ecuación cuadrática. Y para que esto sea 0, aquí es cuando tú tenías dos opciones. Una opción es que 3x menos 4 sea 0 y la otra opción es que x menos 4 sea 0. Entonces, cuando tú despejas estas cosas, tienes precisamente aquí x igual a 4 y esto es el valor que se estaba repitiendo en todos nuestros mínimos, o sea que vamos por buen camino. El otro valor es cuando x es igual a 4/3. Este valor es precisamente el de acá. Y ahí es donde tú ya terminaste. Vamos a ver ahora, antes de poder estar entrando bien al repaso de cómo se usan estos criterios de las derivadas, vamos a ver por qué no tenías que estarte preocupando tanto por lo largo de este ejercicio. Punto número 1. Cuando tú estés trabajando en tu examen de admisión, realmente no necesitas estar escribiendo todo esto de forma ordenada. Yo lo estoy haciendo aquí para que tú puedas estar viendo todos los pasos cachito por cachito y puedas estar comparando con el trabajo que tú estás haciendo o que más te vale que deberías de estar haciendo. Entonces, ¿cómo estaría trabajando yo esto en mi examen de admisión? A la hora de estar checando esto, yo ya estaría pensando en que cuando yo estuviera derivando esto, yo ya estoy pensando en el futuro. Tienes que tener más o menos un plan de ataque, medio saber qué es lo que va a estar sucediendo. Entonces, yo ya estoy pensando que cuando derive esto, voy a tener regla de la cadena y ya vimos por qué quedó como muy largo. Entonces yo digo, ok, necesito estar desarrollando esto. Esto es un binomio al cuadrado. Y entonces ya tienes que saberte de memoria este sonsonete de que es el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero yo sé que voy a estar multiplicando por x, o sea que garabateo aquí directamente esto y le encimo aquí un 3. O se lo borro porque llevas tu goma y entonces le pones aquí un 3. Y ya de aquí yo empiezo a escribir la derivada y la factorización. La factorización no me preocupaba tanto porque este número, cuando tú estás factorizando por el método del ASPA, pues afortunadamente el número 3, las únicas opciones que nosotros teníamos eran 3 y 1. En esta parte, para obtener con una multiplicación al 16, teníamos dos opciones. Una opción era que esto pudiera haber sido 8 por 2 o que hubiera sido 4 por 4. Y la otra opción era la de los signos. Si nosotros tenemos aquí un signo más, eso significa que podíamos tener más por más o que podíamos tener menos por menos. Pero inmediatamente cuando nosotros vemos que esto de acá es un signo negativo, recuerda que esto viene de una suma o de una resta. Entonces, si esto es negativo, significa que forzosamente necesitábamos signos negativos. Como los números son muy pequeños, inmediatamente queda muy claro que estas cosas van a estar quedando aquí como menos 6 y menos 8. Esto no me da 16. Si yo lo volteo, tampoco
me va a estar dando 16, porque aquí tendría menos 24 cuando yo lo multiplique. Entonces, pues no, esto no funciona. Y muy rápido tú estarías sacando aquí el 4 por 4. Obviamente yo ahorita estoy invirtiendo más tiempo porque te lo estoy explicando. Como tú tienes que estar practicando mucho y todo esto, cuando tú lo haces de manera mental, realmente en un minuto yo ya había visto cuál era la factorización, pero eso es porque tienes que estar practique y practique. Y una vez que tú ya tenías esto, entonces cuando tú veías los dos posibles caminos, en algún otro de los videos yo ya te había explicado, y creo que eran precisamente de estos de admisión, que si tú tienes respuestas que son de fracciones, eso significa que tu coeficiente de esta letra que estamos despejando necesita tener un número, forzosamente. Porque fíjate en este, cuando este es un número entero, cuando tú despejas, nunca te va a quedar una fracción. De esta manera, cuando yo veía aquí este 4 y este 3, yo ya sabía que ahí estaba mi fracción de 4 tercios. Acuérdate que esto tendría que ser igual a 0 y cuando tú despejas esto, ahí es donde se veía que era 4 tercios. Y ya con esto sabías que era el inciso D. Vamos a ver ahora qué demonios significa todo esto de los límites y por qué son positivos y negativos y qué es eso de los puntos críticos. Ok, esta es una función cúbica. ¿Cómo sabemos que es una función cúbica? Porque este binomio al cuadrado pues te da una función cuadrática y cuando lo multiplicas por la x se vuelve cúbica. Precisamente lo puedes ver acá. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo puedo tener, si tengo una función cúbica, puede ser que se vea algo así, ¿ok? No sé bien cómo está, no sé bien a qué altura está, luego te lo voy a estar enseñando ya bien graficado, pero lo único que sabemos es que puede ser algo así o podría ser que estuviera al revés, ¿ok? No lo sé, realmente no nos importa mucho para esto. Ahora, ¿qué significa esto de la derivada? Cuando tú haces una derivada e igualas a 0, recuerda que la derivada es una razón de cambio. Razón de cambio. Bla, bla. Y esta razón de cambio, esto es una pendiente. O sea, básicamente, cuando tú encuentras una derivada, estás encontrando la pendiente de una tangente en algún punto. Por ejemplo, si yo derivo esta función, ¿va? Y me queda esta cosa de acá. Y yo la evalúo en este lugar, significa que en este punto yo estoy viendo cómo se está comportando ahí una pendiente. Esta derivada en ese punto. Cuando nosotros igualamos esto a 0, significa que tu pendiente es 0. ¿Y eso cuando lo tienes? Cuando tú tienes una línea horizontal. Y en una de estas cosas, ¿en dónde vamos a tener esos puntos? Pues precisamente lo vamos a tener o en el máximo o en el mínimo. El punto más alto, donde esté ese como vértice, aquí tú vas a tener una línea tangente con pendiente 0. Por eso es que a nosotros nos interesan esos puntos críticos, porque es donde hay un cambio de curvatura. La cosa es que nosotros no sabemos cuál corresponde a cuál, si corresponde un máximo o corresponde un mínimo. Y ahí es donde entran los criterios de las derivadas. ¿Cómo hubiera tenido que ser este análisis si tú no conocieras las respuestas? Bueno, cuando nosotros encontramos aquí los puntos críticos, en este caso, cuando hacíamos estos despejes, teníamos que un punto crítico era cuando x valía 4 o cuando x valiera a 4 tercios. Y con esto tú tienes que hacer una tabla de signos. Entonces, vamos a ver. Por cierto, esto es para el criterio de la primera derivada. Nosotros tenemos entonces por aquí 4 tercios y en algún lugar de aquí, al revés, perdón. Vamos a poner aquí el 4. Y en algún lugar de aquí vamos a poner 4 tercios. Que por cierto, 4 tercios es 1.333333, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. A nosotros nos interesaría saber qué sucede cuando nosotros evaluamos esta derivada después de este punto crítico. Imagínate que le estamos evaluando en 5 y realmente me importa más el signo que el valor. Entonces, si yo hiciera la sustitución acá, yo tendría 3 por x al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, y esto sería 25, menos 16 por 5, más 16. Esto a fuerza va a ser un número positivo. No hay manera en que esto sea negativo. Y ahora, para el punto anterior, pues vamos a usar un valor que sea de 3. Entonces, hacemos lo mismo, y resulta que yo aquí tendría 3 por 3 al cuadrado, sería 9, menos 16 por 3, más 16. O sea que tengo 27 menos
48 más 16. O sea que tengo 43 menos 48 y esto es negativo. Ajá. Y antes de ver bien qué significa esto, vamos a hacer de una vez qué pasa antes de 4 tercios. Acuérdate que aquí estamos por el 1.33. Vámonos directo hasta el 0. Y el 0 me va a estar funcionando muy bien para evaluar esto muy rápido, porque si x vale 0, pues 3 por 0 es 0, 16 por 0 es 0 y solo me queda el 16. Pero acuérdate que lo que me interesa es positivo. Vamos a ver ahora sí, por fin que ya tenemos los signos, qué es lo que sucede y qué significa esto en el criterio de la primera derivada. Bueno, piénsalo de esta manera. La derivada era nuestra razón de cambio y era una representación de la pendiente. Esto significa que antes del punto crítico, tu derivada es positiva, es decir, está creciendo. La pendiente es positiva. Después de ese punto crítico, ahora ya cambió la pendiente y se volvió negativa. Pues la única forma en la que esto puede pasar es si tú tienes un comportamiento de esta forma. O sea que esto es un máximo local. Y en el otro lado tienes lo contrario. A un lado de este punto, ¿ok? A un lado tú tienes una pendiente negativa, es decir, tu función está cayendo. Y en el otro lado resulta que es positiva. Esto significa entonces que tú necesitas tener un comportamiento de este estilo. De un lado está decreciendo y digo, técnicamente estas tangentes pues estarían por acá, ¿no? O sea, no estarían tan lejos, simplemente mi dibujo es horrible. Y entonces esto significa que tienes un mínimo local, que precisamente es lo que nos estaba diciendo esto, que tenemos un mínimo cuando x vale 4. Y de hecho, así es como se ve esta función, x por x menos 4 al cuadrado. Y fíjate precisamente que aquí, cuando x vale 4, ahí está el mínimo del que estábamos hablando. Y nosotros podemos ver aquí el valor de la parte más alta. Está precisamente en 1.33333, que eso era 4 tercios. Ese es el criterio de la primera derivada. Y como estamos utilizando estos videos para poder estar haciendo repasos de estos temas que son importantes y prepararte para tus primeros semestres de la uni, pues vamos a ver de una vez qué es el criterio de la segunda derivada, o más bien a recordarlo, porque ya lo debiste haber visto. Entonces, pues vamos a derivar esto, ¿sale? El exponente se cae, 2 por 3 es 6 y se reduce en un dígito y se reduce una unidad, o sea que es 1, menos... cuando derivamos la cosa está así, sin el exponente, entonces simplemente tenemos 16 porque x se vuelve 1 y la derivada de una constante es 0. Y ya tenemos nuestras dos derivadas. Y para la segunda derivada, lo que a nosotros nos interesa es ver si este valor de la segunda derivada en alguno de los puntos críticos es positivo o es negativo. Ahora solo nos interesa el signo, ya no nos interesa estar evaluando antes y después de los puntos como en la primera derivada. Nos interesa ver qué sucede justo en el punto crítico. Entonces, si yo meto el valor, por ejemplo, de 4, que por cierto yo no sé aquí qué va a ser, si negativo o positivo. Entonces, vamos a evaluarle en 4 y vamos a ver qué sucedería. Estamos trabajando, recuerda, con la segunda derivada. Entonces, nosotros tendríamos aquí 6 por 4 menos 16. Recuerda que solo me interesa el signo. Y entonces, pues esto de aquí me estaría quedando positivo. Y en la otra, si yo lo pongo como 4 tercios, entonces cuando yo esté evaluando mi función en la segunda derivada, recuerda, esto sería 6 por 4 tercios menos 16. Esto sería 8 menos 16. Significa que mi segunda derivada en este punto es negativa. Y vamos a ponerle que es segunda derivada en 4 tercios. Y es negativa. Cuando la segunda... ¿por qué le puse aquí primera derivada? Cuando la segunda derivada es positiva, significa que nosotros tenemos un mínimo. Cuando la segunda derivada es negativa, significa que tenemos un máximo. Muy bien, ahora lo raro es si nosotros queremos pensar por qué es que funciona de esta manera. Porque puede ser un poco contraintuitivo que si esto es mayor que 0, ¿por qué es que tengo un mínimo? Ok, tenemos que estar pensando, uno, en el concepto de derivada. La derivada es una razón de cambio, es cómo están cambiando las cosas.
Cuando nosotros derivábamos por primera vez una función, recuerda que esto es una representación de nuestra función original, no de la derivada. Nosotros encontrábamos una derivada y nos interesaba cuándo se volvía cero, es decir, cuándo estaba en este punto. Ok, ahora, si nosotros volvemos a derivar esa derivada, significa que nos interesa pensar en cómo es que está cambiando esta línea tangente. Si a mí me interesa saber cómo está cambiando esa línea azul, la vuelvo a derivar. Esta es mi segunda derivada. Y ahora resulta que la segunda derivada es positiva. Eso significa que esta línea azul está aumentando. ¿Qué significa que está aumentando? Significa que se está volviendo una pendiente positiva. Y recuerda, yo aquí solo le estoy girando, pero realmente la tendríamos que estar girando en cada uno de los puntos tangentes donde nos interesa estarla estudiando, ¿ok? Entonces, otra vez, ¿qué significa que tengamos una segunda derivada positiva? Significa que nuestra primera derivada está aumentando, es decir, se está volviendo cada vez menos negativa su pendiente hasta que pasamos por este punto de inflexión en el que ahí se vuelve cero, la tenemos completamente horizontal y después empieza a incrementar su pendiente. Eso significa, eso es lo que nos dice que la segunda derivada sea positiva. Nos está diciendo que la primera derivada está aumentando. Y si está aumentando, pues no hay de otra que sea porque está cruzando a través de un mínimo. Por eso es que tiene que estar aumentando. ¿Qué pasa cuando la segunda derivada es negativa? Bueno, nosotros ya sabemos que esto es cuando nosotros tenemos un mínimo, ¿ok? Tenemos aquí un mínimo. Entonces, otra vez, vamos a pensar en nuestra primera derivada. De nuevo, nuestra primera derivada, cuando valía cero, nosotros sabíamos que estaba en este punto. Y de nuevo, nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo aquí con esta línea. Entonces, si yo la vuelvo a derivar, la segunda derivada me va a decir cómo rayos está cambiando esta línea. Recuerda que esa línea fue mi primera derivada. Y entonces, ahora resulta, ¡oh Dios! Y ahora resulta que si la derivada es negativa, significa que el cambio de esta línea se está volviendo cada vez más pequeño. Es decir, imagínate, antes de este punto, yo la tengo aquí, una pendiente positiva, súper empinada. Y conforme empieza a avanzar este puntito, cada vez se está inclinando menos y menos y menos y menos. Cuando yo llego aquí, en el punto más alto, entonces ahí es donde nuestra primera derivada era cero, teníamos una línea horizontal y conforme me voy moviendo hacia acá, ¿cómo está cambiando mi primera derivada, la línea rosa? Pues está disminuyendo, se está volviendo una pendiente cada vez más negativa. De manera que el hecho de que la segunda derivada sea negativa significa que la primera derivada estaba decreciendo, se estaba yendo hacia abajo. Y por eso es que la única forma en la que si tu primera derivada está cambiando y está disminuyendo, pues significa que tiene que estar cruzando a través de un máximo para que esa primera derivada se esté volviendo más pequeña. Entonces, pues ya tienes en qué pensar un rato. Ese concepto puede ser un poco extraño, las derivadas que son razones de cambio, pero debe de quedarte claro porque después lo vas a estar utilizando para problemas aplicados, sobre todo si vas a física o si vas a ingeniería. Uno de los ejemplos de esto es que imagínate cómo es el cambio de posición respecto al tiempo. Bueno, si tú estás cambiando una posición X, ok, vamos a tener aquí X, y yo la voy a derivar y voy a estar utilizando la notación como más formal. Entonces, esto es la derivada de X respecto del tiempo. Es decir, ¿cómo cambia la posición en el tiempo? Pues te doy un ejemplo muy sencillo. 135 kilómetros por hora. ¿Cómo está cambiando tu posición respecto al tiempo? Bueno, la derivada de la posición es tu velocidad. Y ahora imagínate que nosotros volvemos a derivar todo esto, es decir, derivamos
respecto al tiempo, nuestra derivada de la posición respecto al tiempo. O sea, estamos sacando la segunda derivada de nuestra posición. Y ahora esta parte de la derivada nos está diciendo, bueno, ahora yo quiero saber cómo es que cambia el cambio de la posición respecto al tiempo. Es decir, cómo está cambiando la velocidad respecto al tiempo. Y déjame lo escribo así. ¿Cómo está cambiando la velocidad respecto al tiempo? Y el cambio de la velocidad respecto al tiempo, pues es la aceleración. Un ejemplo muy sencillo que espero que te hayan puesto es, por ejemplo, la aceleración de la gravedad. Nosotros tenemos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto es una doble derivada de la posición. ¿Por qué? Piénsalo de esta forma. Tienes 9.8 metros sobre segundo cada segundo. ¿Ok? Por eso es que tendríamos aquí el segundo al cuadrado, porque esto sería como una regla del sándwich que tú la puedes estar haciendo. Entonces, aquí arriba nosotros tenemos velocidad y aquí abajo tenemos tiempo. ¿Cómo está cambiando esta velocidad en el tiempo? Está cambiando en 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto es la aceleración. Entonces, una segunda derivada sí tiene interpretaciones físicas y que las puedes estar utilizando en problemas. Lo importante es que te pongas en esta situación de pensar que la derivada es un cambio. ¿Cómo está cambiando algo?